Lo más interesante de tener varias herramientas funcionando en tu negocio es que éstas puedan hablar entre sí. Por eso hoy veremos cuáles son las 3 integraciones más recomendadas a la hora de utilizar ActiveCampaign. Mi nombre es Luis, yo soy Growth Specialist en Walmel, donde ayudamos a las empresas españolas con sus cuentas de ActiveCampaign. Así que no perdamos más tiempo y comencemos. Bien, como sabrás, un negocio no solamente se trata de tener una herramienta o una tecnología en específico. Para que puedas tener éxito con él, no solamente tendrás que utilizar ActiveCampaign, sino tener integrado en tu stack de herramientas todas las tecnologías o software que utilizas. Si cada tecnología puede hablar entre ellas, podrás tener la información sincronizada, contactos actualizados y sobre todo saber qué decisiones tomar en base a ello. A la hora de integrarlas, ActiveCampaign tiene una serie de integraciones nativas y no nativas que pueden venir bien para poner a tus tecnologías o tus herramientas a hablar entre ellas. El objetivo es que la información la tengas sincronizada. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué integraciones nos permite utilizar ActiveCampaign? ¿Cómo esto puede ser posible? A través de dos formas, las integraciones nativas o utilizando un tercero. Las integraciones nativas son todas aquellas configuraciones o posibilidades que tiene ActiveCampaign para conectarse de forma automática con otros software. Es decir, los ingenieros en cada uno de las tecnologías desarrollaron elementos para que las dos tecnologías hablen entre sí de forma natural. Tú solamente tienes que realizar la conexión, loguearte y ya está. Cuando esto no es posible, tendrás que recurrir a un tercero, es decir, una aplicación o un software en sí que se dedica a hacer que las herramientas hablen entre sí, haya integración nativa o no. Softwares muy populares acerca de esto son Zapier o Make, aunque yo hablaré de esto luego. En el apartado de integraciones de ActiveCampaign, Active te dice todas las integraciones que son posibles ahora mismo. Algunas de ellas son nativas, otras no lo son. Son más de 900 aplicaciones. Es decir, con tu cuenta de ActiveCampaign te puedes conectar a 900 tecnologías totalmente diferentes. Obviamente no te vas a conectar a todas, obviamente no todas son necesarias, pero siempre es útil tenerlo. Te podrás conectar a CRM, sistemas de contaduría, sistema de relación con los empleados. Hay muchas tecnologías a las que te puedes conectar y estas son las más populares. Esto por un lado son las nativas. Cuando ActiveCampaign no tiene la integración nativa desarrollada, puedes ir a un tercero, que en este caso vendría siendo Zapier o Make o lo que anteriormente era Integromat. Esta herramienta lo que te permite es poder conectar tu cuenta de ActiveCampaign a otro software. Es decir, tienes que pasar por un intermediario y el intermediario es este señor, Zapier. Viene muy bien, es muy útil para conectarte con otros softwares, otras tecnologías como Facebook, Typeform, Mailchimp y demás. Zapier tiene una enorme cantidad de herramientas a conectar. Es muy difícil que utilices un software o una tecnología que no esté en Zapier, así que si ActiveCampaign no tiene una integración nativa, probablemente podrás hacerlo a través de Zapier, lo cual viene muy bien. Acerca de cómo conectar Zapier con ActiveCampaign, ya habló de ello en su momento. De hecho, tiene un video donde explica cómo realizar la conexión, qué datos hay que tener en cuenta, cuáles son las recomendaciones. Ese video te lo voy a dejar allá arriba en las tarjetas por si le quieres echar un ojo y saber cómo puedes hacer una conexión de Zapier con otra tecnología que tengas o utilices en tu negocio. También existe la posibilidad de que si trabajas con un equipo de desarrolladores o tienes programadores en tu equipo, puedes utilizar webhooks o módulos de HTTPS para poder enviar la información de una tecnología a otra. Esto es en un nivel muy intermedio avanzado, así que si no es tu caso, te recomiendo que pases de ello y sobre todo utilices las integraciones que más recomendamos nosotros desde Walmel con ActiveCampaign, es decir, nuestro top 3 de integraciones. La primera de ellas es Calendly, probablemente es una de las aplicaciones más famosas al momento de hoy. Es una herramienta que se utiliza para agendar llamadas. Nosotros la utilizamos muchísimo en Walmel y puede servir para un montón de escenarios. Si viajamos a la parte de aplicaciones donde podamos conectar, ya nosotros tenemos una conexión realizada con nuestra cuenta de Calendly. Básicamente Calendly es un software para que las personas puedan agendar llamadas contigo. Puedes ser llamadas de venta, de consultoría, llamadas de diagnóstico o simplemente si trabajas en un modelo de servicios y necesitas que para reunirse contigo se pide una cita previa, Calendly puede venir muy útil. Básicamente lo que hay que hacer es conectar la cuenta y añadir un nuevo recurso, que el nuevo recurso vendría siendo el evento en sí. Y cada vez que alguien agende un evento contigo, esa persona o la información de ese contacto viajará a ActiveCampaign. De hecho, te voy a mostrar un ejemplo de cómo se pudiese ver.
Actualmente estos son todos los eventos que nosotros tenemos registrados en nuestra cuenta de ActiveCampaign. Si alguien reserva uno de estos eventos en la página de Calendly, su contacto y su información, su correo electrónico viaja directamente a ActiveCampaign. De hecho, aquí tenemos la última vez que fue actualizado y las etiquetas que se agregan. Si yo busco un correo electrónico en específico, y busco este contacto, este es mi correo electrónico, esto es como un contacto de prueba, verás que a esta persona se le añadieron estas dos etiquetas de forma automática. Calendly las añadió, una que dice Calendly Integration y la otra que está relacionada con el evento que agendó esa persona. De hecho, también tienes la opción de poder mirar en el apartado de los eventos de Calendly, el total de eventos globales, cuántos eventos ha reservado esa persona. Y esto lo estoy viendo a través de mi cuenta de ActiveCampaign. Esto no es Calendly. Básicamente con la integración, la información que está en Calendly viaja a ActiveCampaign. ActiveCampaign coloca una etiqueta y guarda un registro de los eventos que ha realizado la persona, lo cual es muy, pero muy poderoso. Con ello puedes tener toda la información o el historial de una persona en ActiveCampaign y puedes gestionar toda su tecnología, o más que su tecnología, toda la información de ese contacto proveniente de otra tecnología, la cual es Calendly. Puedes utilizar las etiquetas para hacer segmentación, para enviar correos y demás. La segunda integración que recomendamos que utilices es Stripe. Stripe viene siendo esta pasarela de pago que viene bien y es súper útil para cobrarle a tus usuarios. Puedes cobrarles de manera de un solo pago o puedes hacer suscripciones y que Stripe se encargue de cobrarle todos los meses. ActiveCampaign tiene una integración nativa con Stripe. Es decir que imagínate que cada vez que una persona pague un producto o se le cobre en la tarjeta o se actualice la suscripción que él tiene en su cuenta, en tu cuenta de Stripe, la cuenta de tu negocio, esta persona va a viajar a ActiveCampaign y se les van a añadir dos etiquetas y todo lo que esté relacionado con Stripe se va a actualizar. De igual forma que sucede con Calendly, puedes utilizar esta información, la información que viaja de Stripe y llega a ActiveCampaign para segmentar. Segmentar en base a automatizaciones, puedes desplegar una automatización, enviar un correo, añadir una etiqueta, personalizar, segmentar su experiencia en base a lo que sucede con Stripe o a lo que sucede con esa persona en Stripe. Viene muy muy bien para que la información viaje de forma automática, la integres con tu cuenta de Active y puedas personalizar su experiencia, así como también saber cuál es el historial de esa persona con tu negocio. Para establecer una conexión entre Stripe y ActiveCampaign, lo primero que tienes que hacer es añadir la cuenta de Stripe, la cuenta de Stripe de tu negocio. Le das aquí añadir una nueva cuenta y luego seleccionas el recurso que va a disparar que la automatización, o más que la automatización, que la integración se lleve a cabo. ¿Qué tiene que hacer el usuario en Stripe para viajar a ActiveCampaign? Una vez seleccionas eso, seleccionas el tipo de evento, mapeas los campos donde se va a pegar la información de Stripe en ActiveCampaign, le das a Done y ya lo tienes. Cada vez que alguien realice ciertas acciones en Stripe, su información va a viajar de forma directa a ActiveCampaign. Ya luego tú vas a poder utilizarla para segmentar, enviar correos o lo que quieras. En este caso, lo mismo puedes hacer con Google Sheets. Cada vez que una persona pasa a través de una automatización, puedes enviar su información a una hoja de cálculo de Google, lo cual viene muy bien para personas que, por ejemplo, tienen un equipo numeroso y en vez de dar acceso a la cuenta de ActiveCampaign, pues vuelcan los datos o los resultados de su campaña, de su embudo de captación, los va volcando en Google Sheets. Es básicamente una muy buena práctica, una muy buena integración para todo lo que vaya sucediendo en ActiveCampaign, guardes un registro de ello en una cuenta de Google. Esta cuenta la puedes compartir, puedes hacer reporte, la puedes integrar con otro software, hacer lo que quieras. Viene muy bien para sacar los datos de Active a Google. ¿Cómo se hace? Básicamente lo que tienes que hacer es conectar tu cuenta y a través de una automatización seleccionas el paso de Google Sheets, lo pegas en la hoja y ya con eso lo tienes. De hecho, en un ejemplo muy rápido que yo te pudiese enseñar, estoy aquí en una automatización de prueba, de demo, para hacer un poquito de juegos con nuestros usuarios. Básicamente puedo añadir un nuevo paso, me voy aquí a CX Apps y la primera opción que veo es Google Sheets. Entonces, cada vez que un contacto venga a través de esta automatización, yo lo puedo añadir a una hoja de cálculo en específico y a una columna en específico. Aquí la seleccionas, le das a Sheets, mapeas en dónde quieres que se pegue la información y ya con eso lo tienes. Y por último, las dos integraciones bonus que voy a compartir contigo es que con ActiveCampaign te puedes conectar a WooCommerce o Shopify para poder conectar tu tienda con ActiveCampaign. Es decir, que cuando las personas compren en tu tienda o la visiten, inclusive, puedan suceder cosas como enviar un correo de carrito abandonado, enviarle un correo en base a la última página que visitó, etc. Eso lo tienes a través del apartado de
integraciones. Aquí tal cual está. Si aquí yo le doy a añadir una integración, yo puedo conectarme con Shopify, Facebook, WooCommerce y poder aprovechar todo lo que sucede en mi tienda o en Facebook. Y la última es Wildmetrics. Wildmetrics es un software de analítica que nosotros estamos desarrollando desde cero para poder interpretar mejor los resultados que suceden en ActiveCampaign. Básicamente nos conectamos a las claves de API de la cuenta y en base a ello podemos armar dashboard en base a los resultados, las tasas de apertura, las etiquetas que se colocan y saber en qué momento compran los usuarios, cuándo lo hacen, cómo estamos de resultados y sobre todo saber cómo nos comparamos con el periodo de tiempo anterior para saber si de verdad hay crecimiento o no. Wildmetrics es totalmente gratuito, tiene una integración nativa con ActiveCampaign, así que es solamente conectar, es gratis y empezar a utilizarlo. Si quieres en algún momento una demo acerca de cómo se utiliza Wildmetrics, recuerda que puedes agendarla en la descripción de este video. Hay un enlace para ello. Si no, mándanos un correo y yo encantado te muestro cómo funciona Wildmetrics. Y ya con eso lo tienes todo. Tienes todo lo que se necesita para saber cómo funcionan las integraciones, saber qué posibilidades tienes a la hora de integrar y sobre todo tener en cuenta cuáles son las integraciones que nosotros recomendamos desde Wildme. Recuerda que nosotros te podemos echar una mano con cualquier tipo de reto que tengas en cuanto a integraciones. Hemos integrado ya un montón de herramientas, así que si tienes una cuenta de ActiveCampaign y quieres moverte a Wildmail, recuerda que Wildmail es el programa de reseller que tenemos para potenciar a empresas españolas. Puedes visitar nuestra página web, de hecho en la descripción del video voy a dejar los enlaces y puedes mover tu cuenta de ActiveCampaign a Wildmail totalmente gratuito, ningún tipo de cambio y disfrutas de soporte en español, entrenamiento y Wildmetrics. Puedes hacerlo, el movimiento tarda unos 10 minutos, es súper sencillo y desde ahora en adelante nos vas a tener a nosotros para ayudarte con este tipo de retos, este tipo de tareas. Del soporte de ahora en adelante nos vamos a encargar nosotros. Si no tienes una cuenta de ActiveCampaign, no pasa nada. Puedes crear una prueba gratuita de 14 días, disfrutar de ActiveCampaign, saber cómo se utiliza, saltar a llamada de onboarding con nosotros, te explicamos cómo utilizar el software y empezar a utilizarlo para mejorar tu email marketing. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete al canal para que llegue a más personas. Si tienes emprendedores que pudiesen aprovechar las integraciones de ActiveCampaign, comparte este video con ellos. Mi nombre es Luis, ha sido un placer estar por aquí con ustedes y nos estaremos viendo muy pronto en otro tutorial.